Hoy nos espera una historia que ha dejado en shock a los científicos de todo el mundo. Un objeto fuera de lo común recién ha entrado en nuestro sistema solar, y lo que lo hace especial es que parece desafiar muchas de las reglas conocidas sobre el cosmos. Pero antes de que entremos de lleno en esta historia, quiero preguntarte algo: ¿desde dónde me estás viendo? ¿En casa, en la oficina, o tal vez en un lugar que te inspira? Cuéntamelo en los comentarios, me gusta mucho conectar con ustedes a través de estas exploraciones. Si disfrutas contenido lleno de misterio y ciencia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día con todas nuestras novedades. También me interesa mucho conocer tu opinión sobre lo que vamos a descubrir hoy, te espero en los comentarios. Nos enfrentamos a algo que no debería estar sucediendo, declaró uno de los astrónomos del equipo Atlas Survey la mañana del 1 de julio de 2025. Esta declaración sorprendió a la comunidad científica. ¿El motivo? Se había confirmado la presencia de un nuevo visitante interestelar que, en cuestión de horas, ya desafiaba algunas de las leyes astronómicas más sólidas. El objeto fue nombrado 3I Atlas, siendo el tercer cuerpo interestelar registrado por la humanidad. Pero a diferencia de 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019, 3I Atlas no se conformó con recorrer simplemente el sistema solar, sino que decidió romper las reglas. Los primeros cálculos mostraron que la trayectoria observada no coincidía con lo que predecían los modelos de gravedad y dinámica orbital. Cuando las cifras no cuadran en astronomía, esto no suele deberse a un error humano, ni menos a nueva física en acción. 3I Atlas impresiona en todos los sentidos. Se estima que su núcleo tiene entre 3 y 7 kilómetros de diámetro, situándolo entre los visitantes más grandes jamás observados. Viaja a una velocidad vertiginosa, de 60 kilómetros por segundo, suficiente para escapar definitivamente de la gravedad del Sol. Estos datos por sí solos ya alertaron a los astrónomos, ya que representan más del doble de la velocidad del cometa interestelar Borisov. Pero la velocidad fue solo el principio. Las primeras observaciones revelaron un detalle imposible de ignorar: la órbita no era simplemente hiperbólica, como suele ocurrir con cuerpos interestelares, sino prácticamente una línea recta con excentricidad superior a 6, algo nunca antes registrado. Esta geometría lo convertía en un enigma. A medida que los telescopios de todo el mundo acumulaban datos, surgió algo aún más inesperado: 3I Atlas se estaba desviando de su ruta prevista. La desviación observada en la órbita de 3I Atlas no fue enorme, pero sí lo suficiente para ser claramente identificada por el software de modelado orbital más preciso. Esto es grave porque indica que una fuerza no explicada estaba empujando al objeto. Los científicos evaluaron las causas más comunes: la influencia gravitatoria de otros cuerpos, que resultó demasiado pequeña, la radiación solar, insuficiente para explicar la desviación, y el factor clásico de desgasificación, que consiste en los chorros de gas liberados cuando el hielo interno de un cometa se convierte en vapor por el calor solar y actúan como pequeños propulsores naturales. Sin embargo, había un problema: 3I Atlas es un gigante cósmico, con miles de millones de toneladas de masa, por lo que no debería responder a estas fuerzas de manera tan notable. Es como intentar mover un transatlántico con un ventilador doméstico. La desviación fue medida por varios observatorios y ningún ajuste del modelo pudo explicarla. Este fue un punto de quiebre para la comunidad científica. Las ecuaciones que siempre habían funcionado dejaron de describir el movimiento de 3I Atlas, haciendo que se perdiera una pieza clave del rompecabezas cósmico. Esto generó inquietud y planteó si existen fuerzas o mecanismos aún invisibles para la ciencia. Hasta entonces, los libros de texto indicaban que los cometas seguían reglas predecibles basadas en masa, velocidad, influencia gravitacional y liberación de gases. Con 3I Atlas, la confianza en esas reglas se vino abajo. Además, la magnitud del fenómeno es alarmante. Si un objeto pequeño como Oumuamua generó años de debate con desviaciones menores, ahora nos enfrentamos a algo miles de veces más masivo desafiando las mismas leyes. El impacto conceptual es profundo. La anomalía en la trayectoria de 3I Atlas no pasó desapercibida. Las publicaciones científicas empezaron a tratar al objeto no como una simple curiosidad, sino como una crisis metodológica. Si nuestros modelos fallan ante un objeto tan grande y visible, ¿cuántos otros podrían estar cruzando el sistema solar sin que tengamos medios para detectarlos o comprenderlos? Pronto quedó claro que esta no era solo la historia de otro visitante interestelar, sino la historia de un intruso que expuso las limitaciones de la ciencia misma. Mostró en tiempo real cómo la confianza en nuestras ecuaciones puede desmoronarse ante un solo dato inesperado. Así surge la pregunta que nadie quisiera plantear en público: si 3I Atlas no obedece las leyes conocidas, ¿qué o quién controla realmente su trayectoria? Lo que más intriga a los astrónomos no es solo su velocidad vertiginosa o su tamaño colosal, sino que las reglas conocidas no pueden explicar su ruta. Cuando la ciencia se topa con un punto ciego, hay dos caminos: o hay un error en los cálculos, o la realidad es más compleja de lo que creemos. Durante décadas, misiones espaciales como la Rosetta, que estudió el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, demostraron cómo funcionan los chorros de gas de los cometas.
Sin embargo, esta explicación no comprende lo que ocurre con 3 y Atlas. La sonda Rosetta capturó imágenes espectaculares de columnas de vapor expulsadas por el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, mostrando que su núcleo actúa como una caldera cósmica que libera presión. Estos chorros, aunque pequeños en comparación con la inmensidad del espacio, pueden alterar la rotación y órbita de un objeto de solo 1 kilómetro de diámetro. En 67P, por ejemplo, solo el 10% de la superficie fue responsable de casi toda la actividad, suficiente para modificar el periodo de rotación y desplazar la trayectoria kilómetros. El cálculo es sencillo: a mayor gas expulsado, mayor empuje. Este mecanismo es clave en los modelos astronómicos, pero 3 y Atlas no se comporta como debería. Observaciones con el telescopio espacial James Webb revelan algo nunca antes visto: la relación entre dióxido de carbono y agua en la coma de 3 y Atlas es de 8:1. Para comparar, la mayoría de los cometas del sistema solar tienen valores cercanos a 1.1 o inferiores. Esto indica que 3 y Atlas no solo libera mucho más dióxido de carbono, sino que su composición química es completamente anormal. Inicialmente, esto podría explicar la desviación en su órbita: más combustible, más potencia, más cambio de dirección. Pero el cálculo no cuadra: el empuje medido no coincide con el movimiento observado. Es como si un coche de 1 tonelada acelerara más rápido de lo que su motor puede soportar. Además, datos de un telescopio muy grande en Chile detectaron emisiones de níquel sin presencia de hierro, algo inusual porque ambos suelen estar vinculados en meteoritos y asteroides. En este caso, el níquel aparece solo, como si se produjera un proceso selectivo dentro del objeto. Esto planteó la hipótesis de que 3 y Atlas pudiera contener materiales o estructuras nunca antes catalogadas. Estos descubrimientos tienen un impacto directo no solo en la ciencia, sino también en nuestra percepción de nuestro lugar en el universo. Consideremos lo siguiente: nuestra capacidad para predecir la trayectoria de un cometa o asteroide se basa en ecuaciones que han funcionado hasta ahora. Estas ecuaciones determinan, por ejemplo, si un objeto en trayectoria de colisión con la Tierra representa una amenaza real o no. Si un visitante masivo como 3 y Atlas escapa a estas predicciones, la seguridad planetaria entra en juego. Aquí es donde la vida cotidiana de las personas se conecta con esta historia. No hablamos solo de una curiosidad astronómica lejana, sino de cómo confiamos en modelos para predecir riesgos y proteger la vida en la Tierra. Si las matemáticas fallan aquí, ¿qué pasa con los escenarios de impacto? Esta es una pregunta incómoda, pero inevitable. El paralelo con Oumuamua en 2017 vuelve a atormentar. Ese objeto, de apenas 400 metros de diámetro, mostró una aceleración que los gases no podían explicar. Esto planteó la hipótesis de que 3 y Atlas pudiera contener materiales o estructuras no catalogadas previamente, con un impacto directo no solo en la ciencia, sino también en nuestra percepción del universo y nuestra seguridad planetaria. Nuestra capacidad para predecir la trayectoria de cometas o asteroides se basa en ecuaciones que han funcionado hasta ahora, y determinan si un objeto representa una amenaza para la Tierra. Si un visitante masivo como 3 y Atlas escapa a estas predicciones, genera incertidumbre en los escenarios de impacto. Este lado incómodo se remonta a 2017 con Oumuamua, un objeto mucho más pequeño que ya mostraba aceleraciones inexplicables por chorros de gas. La diferencia con 3 y Atlas es que la hipótesis de radiación solar actuando sobre una superficie delgada parecía plausible para Oumuamua, pero con un objeto de miles de millones de toneladas es casi imposible que un chorro de gas provoque desviaciones notables. Esto ha atraído a figuras como el astrofísico Avi Loeb, quien ya había sugerido que Oumuamua podría ser artificial. El mero hecho de que esta hipótesis se plantee demuestra cómo 3 y Atlas amplía los límites del pensamiento científico. La ciencia ha acumulado evidencia de que se expulsan chorros de gas y polvo, pero la cantidad de empuje no coincide con el movimiento observado. Algo impulsa a 3 y Atlas que no está explicado en los manuales. La comunidad científica está dividida, pero la gravedad del asunto sigue creciendo con cada nuevo dato. Esto planteó la hipótesis de que 3 y Atlas pueda contener materiales o estructuras nunca antes catalogadas. Estos descubrimientos impactan no solo en la ciencia, sino también en nuestra percepción del universo y en la seguridad planetaria. Nuestra capacidad para predecir la trayectoria de cometas y asteroides se basa en ecuaciones que han funcionado hasta ahora, ayudándonos a determinar si un objeto presenta riesgo de impacto con la Tierra. Sin embargo, si un visitante masivo como 3 y Atlas escapa a estas predicciones, la incertidumbre aumenta significativamente. Este caso recuerda al de Oumuamua en 2017, un objeto mucho más pequeño que ya mostró aceleraciones inexplicables. La diferencia es que, para Oumuamua, se planteaba que la radiación solar actuaba sobre una superficie delgada, algo plausible. Pero en el caso de 3 y Atlas, que podría pesar miles de millones de toneladas, esa explicación es prácticamente imposible. El esfuerzo necesario para desviar un cuerpo tan grande sería colosal, mucho mayor que lo que un chorro de gas podría generar. Esto ha atraído la atención de grandes científicos como el astrofísico Avi Loeb, quien ya sugirió que Oumuamua podría ser artificial.
Aunque para muchos esta idea sigue siendo demasiado atrevida, el mero hecho de que se considere destaca cómo 3 y Atlas amplía los límites del pensamiento científico. La ciencia ha confirmado que 3 y Atlas expulsa gases y polvo, pero la cantidad de impulso que esto genera no corresponde con el movimiento observado. Algo impulsa a este objeto que no está contemplado en los manuales científicos actuales, y la comunidad sigue dividida, pero la gravedad del fenómeno crece con cada nuevo dato. 3 y Atlas expone un límite crítico en nuestra comprensión del cosmos. ¿Hasta qué punto estamos realmente informados sobre lo que sucede en el universo? En este punto, la investigación golpea algo aún más profundo, la propia naturaleza de la realidad. Si fuerzas invisibles pueden mover montañas cósmicas, ¿qué nos está diciendo esto sobre la estructura del universo? Y, más aún, ¿qué nos dice sobre la mente que observa, interpreta y teoriza? Estas preguntas se exploran en un libro electrónico disponible para quienes quieran profundizar. La mente del creador es consciente, y el universo no solo existe, sino que podría pensar. ¿Podría cada objeto interestelar, cada desviación inexplicable, ser una señal de que vivimos dentro de una estructura inteligente que interactúa con nosotros a niveles aún desconocidos? No se trata solo de telescopios y datos, sino de cuestiones existenciales. Imaginen cientos de objetos como 3 y Atlas cruzando el sistema solar cada década, con comportamientos que nuestras ecuaciones no pueden predecir. Imaginen confiar en modelos que fallan mientras fuerzas ocultas recorren nuestro entorno cósmico sin explicación. Cerrar los ojos ante este escenario es renunciar a nuestra capacidad de comprensión. Si se cree que respuestas a medias no son suficientes, esta discusión invita a formar parte activa del diálogo. La pregunta que plantea 3 y Atlas es simple pero devastadora: ¿el universo es solo materia en movimiento, o siempre nos ha estado observando? Así finaliza este apasionante viaje por uno de los grandes misterios del cosmos, 3 y Atlas, un objeto que desafía nuestra comprensión y desafía expectativas en la astronomía moderna. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas sobre la verdadera identidad de 3 y Atlas? ¿Crees que es una sonda alienígena, un fenómeno natural que aún no entendemos, o algo totalmente inesperado? ¿Estás listo para un posible contacto o prefieres mantener estos secretos lejos del público? Comparte tus ideas, preguntas o simplemente un saludo en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para continuar explorando juntos los enigmas del universo.